Muy buenas tardes para todas las personas que ya se encuentran en este momento conectadas a la plataforma de la Casa Museo Guillermo León Valencia para realizar la sesión del día de hoy sobre el Seminario Filosofía en la Ciudad. Les recuerdo que esta es una actividad que realiza la Universidad del Cauca cumpliendo con el mandato de sus políticas de extensión a la comunidad, es decir, llevar los conocimientos que tienen los académicos o no académicos para compartirlos con las comunidades, tanto académicas como cualquier tipo de ciudadanía que quiera participar con nosotros. Esta actividad también se realiza desde la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, desde su departamento de Filosofía, desde el Grupo de Investigación en Ética, Filosofía Política y Jurídica y desde el Seminario de Investigación, del Semillero de Investigación ARGE. Esta tarde tenemos a la doctora Sonia Yurani Arévalo Vázquez, que ella es magíster en paz, desarrollo y ciudadanía, es una trabajadora social que lleva mucho tiempo en la pedagogía y comprometida con procesos de transformación en las comunidades, sobre todo la transformación de cierto tipo de prácticas que no permiten que logremos avanzar en ciertos espacios que son conflictivos. Hoy vamos a hablar de la incidencia de la mujer en la enseñanza de los derechos humanos y le damos entonces la bienvenida a Sonia y tienes el uso de la palabra. Muchas gracias a todos los que ya están aquí. Muchas gracias a todos los que ya están aquí. Bien, buenas tardes, espero que estén bien. Sí, Colombia hoy atravesó una serie de impactos, unos movimientos muy complejos, sobre todo posterior a ello. Tuvimos una escala bien fuerte, así como movido el asunto en Colombia. Bueno, mi nombre, como lo decía el profe Gustavo, es Sonia Yurani Arévalo Vázquez, trabajadora social. He trabajado en torno al tema de derechos humanos. Me interesa muchísimo actuar sobre la pedagogía porque nuestro tema en Colombia, posterior al acuerdo de paz, todavía está tejiendo, ¿sí?, un horizonte. Nos falta todavía mucho, pero hay que hacer mucho más simple el asunto. Y es realizar primero un punto desde la pedagogía en los derechos humanos y esas precisiones constantes que deben ameritar el ejercicio de la paz. Cuando nosotros hablamos de derechos humanos, y lo hago con la precisión no solo conceptual, teórica, historia, ¿sí?, y todas esas fuentes teóricas desde diferentes áreas que nos permiten reflexionar un poco en torno a los derechos humanos, sino saber de las voces de quienes han sufrido en medio de un conflicto armado. La voz desde la etnia, desde el afro, desde las niñas, mujeres que han estado en realidad en un impacto y en un impacto integral, físico, mental, cognitivo, absolutamente de todas las posiciones, y es difícil volver a recuperar esa situación de vida normal que ellos puedan tener. Y para eso nosotros podríamos tener un marco constitucional muy grande. Pero antes de hablar de la pedagogía es importante saber por qué plan se plantea primero desde la filosofía. La posibilidad de pensar, la posibilidad de actuar, la posibilidad de tener unos acercamientos mínimos para saber cómo tocar al otro y poder impactar, cómo llegar al otro de manera asertiva desde nuestras atenciones, desde nuestra sensibilidad. A veces decimos ponerse en los zapatos del otro. Y es realmente una cosa a consideración que no es tan posible, no es físicamente posible, no es tan cierto. Entonces, cuando nosotros hablamos de muchas posiciones, de lo que está pasando, de la historia, de una constitución muy hermosa que ojalá todos tengamos en el hogar, nuestra morada, la constitución, y podamos leer artículo por artículo, y cuando no lo hacemos letra muerta, sino por el contrario, hacemos un tema de simbologías y lo que significa cada uno de los derechos de primera, segunda, tercera generación, que constituye precisamente un marco desde la historia de nuestros derechos. A lo largo de la filosofía, de plantear realmente cómo rescatar y cómo pensar en que el individuo pueda hacerse partícipe dentro de la formación ciudadana. Hablar de derechos humanos es un poco complejo porque se le puede ir uno bastantes horas.
Pero aquí el ánimo es que las mujeres incidan un poco en lo que significa, yo no sé si estoy presentando, como que no, no. Espérenme. No estás presentando. Voy a ensayar la presentación. Claro, Perfecto, voy a problema. ensayar la presentación, a ver si me funciona, porque creo que aquí sí tembló bastante fuerte, ¿sí? En el Meta fue uno de los epicentros y creo que se nos... Ya, esperen, ya lo voy a presentar. Me avisan, por favor. Y si al caso de pronto tenemos que cerrar cámara, pues lo hacemos. ¿Están observando? Sí, en este momento desapareció otra vez. Bueno, listo. Entonces, en ese desarrollo de la pedagogía en derechos humanos, porque es que en este momento nosotros estamos en un tema posterior al acuerdo de paz. Y hay una manera importante de empezar a hacer esas especificaciones de qué país a nivel de Latinoamérica ha podido evolucionar en esa comprensión finalmente posterior a una guerra de décadas. Y Colombia merece realmente un reconocimiento. Creímos incluso en algún momento desde algunas ciudades, no desde el territorio donde el campesino vivía sufriendo, ¿cierto? Vivía sufriendo porque había una vulnerabilidad que muchas veces no se conoce en la ciudad, ¿sí? Esas situaciones críticas que se desconocen en el territorio. En el territorio más que esa suma de las partes en todas las posiciones e historias y fenómenos que se viven realmente. Entonces, por eso es tan importante que nosotros, desde ese proceso de paz, desde esa intervención social, hagamos siempre una posibilidad de acercamiento, de incidir, pero a veces lo que creemos es que hay que derribar, desaprender algunas creencias que se tienen frente a las diferencias entre hombres y mujeres, y necesitamos ese equilibrio. Y mantener ese equilibrio desde las pautas de crianza, desde los procesos formativos básicos y demás, porque necesitamos mujeres en posiciones en torno a los derechos humanos y eso se hace desde la crianza, ¿sí? Entonces, es alternar precisamente qué podemos tener a futuro, a conciencia, con unas mujeres que puedan garantizar también los derechos a sus hijos, que sean imparables para poder determinar que los derechos integrales bajo el interés superior determinan una posibilidad de un ciudadano sano, satisfecho, acorde con esa posición que nosotros necesitamos. Hay muchos vacíos frente a la posibilidad y cómo enseño los derechos humanos. A las personas hay que tocarlas, hay que empezar a transmitir no solo el conocimiento, sino la realidad, el ejercicio de las voces que realmente han representado una situación de conflicto. Eso es lo complejo. Las cosas a veces tienen que permear en mí, porque lo teórico muchas veces yo le decía a los estudiantes, se aprenden el concepto un momento y después lo olvidan, ¿sí? Lo olvidan y pues lo que queremos nosotros es que realmente pueda impactar vidas y que eso sea una postura de sumatorias, porque cuando nosotros incluso hablamos de derechos humanos, podemos empezar a decir, aquí hay una formación ética. ¿Y cómo estamos construyendo dentro de los procesos filosóficos, desde la epistemología, desde esa postura ética del hombre? No es solamente lo que corresponda a un momento en el que él me responda pues académicamente, no, al contrario, ¿cuál es su posición integral como ser humano para abordar una pedagogía mucho más estructurada en esa persona que realmente se considere que está ajustándose a una sociedad, que está ajustándose a unas normas, a unas reglas, a una sensibilidad social, a la posibilidad de servir? Entonces, nosotros sabemos que nuestra historia ha marcado muchas situaciones de conflicto armado en nuestro país, décadas de conflicto. Y eso también tiene una posición que debe empezar a estructurarse y estamos en un camino de aprendizaje. De hecho, también quisiera compartir que tengo unos procesos de investigación en torno a la paz que creería que
para que lleguemos a la paz hay que basarnos en diferentes aspectos. Y en esos aspectos a los que se debe considerar es que debemos ser incansables enseñando derechos humanos. Debemos ser incansables precisamente enseñando lo que significan los derechos humanos, las categorías de los derechos humanos, ajustarnos al enfoque diferencial también, porque es que ese enfoque permite unos diferentes aspectos pertinentes para ilustrarnos un poco más en torno a los derechos de cada uno de los grupos poblacionales que amerita inclusión. Entonces, nosotros desde el ejercicio de trabajo social siempre vamos a hablar de todos los derechos. Es tan preciso, no, y creería que esto debe empezar a derrumbarse no solamente en el concepto de lo social, de lo humano. Las otras carreras deben estar preparadas. Cualquier ingeniero debe estar preparado para conocer el territorio, la dignidad de ese territorio, la dignidad de esa comunidad, cómo percibo yo el desarrollo de esa comunidad, qué es lo que se debe avalar para ellos. Entonces, por eso también es significativo cuando entonces se habla de todo lo transdisciplinar. Entonces, todo eso de pensar en la dignidad del otro, eso es para todos nosotros. El Estado somos todos nosotros. Entonces, empoderarnos de esa justicia, del desarrollo, de lo que ameriten los objetivos, todo lo que nosotros podamos relacionar precisamente con lo que está escrito. Y es muy difícil, que creo que nos hemos acostumbrado al discurso de escuchar, es letra muerta, debe ser letra viva, debe ser un principio, debe ser transversal para cada una de las carreras y su importancia, porque esto permite realmente que nuestra historia cambie. Muchos procesos de los acuerdos de paz y lo que incide en la actualidad nos hablaban incluso del tema desde las comunidades, pero las comunidades no estaban preparadas. Muchas de las situaciones, planteamientos, planes de desarrollo, en general el nacional, el departamental, el municipal, extiende muchas de esas necesidades, pero en la vida real muchas de ellas no garantizan conforme a los derechos y conforme a lo que se está viviendo en este momento social, ¿no? Y máxime que en Colombia nosotros tuvimos que sumarnos a varias situaciones que no esperábamos. Todos imaginaban solamente el contexto posterior a los acuerdos, incluso hablaban del postconflicto, que eso no es tan cierto, ¿sí? Entonces, aparte de eso, llegaron dos situaciones bastante difíciles de atender y una tuvo que ver con la migración, ¿cierto? Y atender ese grupo poblacional, intentar aprender, intentar a convivir, es todo un proceso, pero también tuvimos que vivir todo lo que fue la pandemia y toda esa situación económica, social, desde salud mental, pues ameritaba otra situación. Y para esto a veces se dejan de lado los estudios de paz. Y esos estudios de paz frente a lo que podría arrojar una simple imagen, un simple protocolo, es decir, tenemos que seguir acompañando las comunidades, tenemos que seguir fortaleciendo los nuevos profesionales para que en realidad sepan en qué contexto van a habitar, sepan a quién realmente van a tomar y garantizar y estudiar y verificar todos sus derechos, porque esto permite, pues, obviamente unas acciones responsables. Y es que dentro de lo cultural, Colombia es un país bastante diverso. De hecho, en nuestras comunidades indígenas, aproximadamente hay 102 comunidades indígenas, reconociendo sus planes de vida y reconociendo también cada una de las posturas de esos planes de vida. Entonces, ¿cómo nosotros podemos empezar a actuar desde esos espacios micro? Las comunidades, los barrios, comunas, cómo se les contemple dentro del territorio que nosotros nos encontremos. Por eso, hoy en día, a veces se cambia el pensamiento incluso de las mujeres. Y cuando nosotros ponemos esa diferencia de cómo empezamos a verificar las garantías de las mujeres que fueron víctimas del conflicto armado, ¿cierto? Sobrevivientes del conflicto armado, pero también las personas, las mujeres que estuvieron dentro del conflicto armado porque fueron desmovilizadas o fueron firmantes de paz.
¿sí? Entonces, cuando uno ve la estructura de atención de estas mujeres, el esquema es muy diferente. ¿Dónde está el valor para esas mujeres que han sido realmente víctimas del conflicto, sobrevivientes del conflicto? Y los esquemas, a veces uno identifica que los esquemas de estudio no suben de categoría. Hay un porcentaje muy mínimo, por lo menos, de atención a educación superior. Los dos esquemas son diferentes y creería que para tener un puente en donde podamos convivir, es pertinente que a los dos se les faculte de la misma manera. Y para ello la mujer debe estar también en una posición diferente. Y hoy en día estamos en varios espacios. Y creer lograr esa normatividad de cubrir 50 y 50 ha sido un costo todavía. ¿Pero por qué? Porque necesitamos espacios reales, espacios en donde nosotras en realidad podamos debatir una construcción, una posición, unos fundamentos dentro de la formación ciudadana, cuáles son los elementos importantes dentro de nuestra ley, pero sobre todo hablar desde ese enfoque diferencial. Y cuando nosotros hablamos desde el enfoque diferencial, también es un reconocimiento a cada uno de esos derechos de esas mujeres. Y es la mujer campesina, es la mujer que realmente ha estado dentro del conflicto, es la mujer que está privada de la libertad, la mujer que habita en la calle, la mujer afro, la mujer indígena, la niña indígena. Entonces ahí hay una mezcla y lo que quiere decir siempre el enfoque diferencial desde esas categorías de derechos es estudiar precisamente cada uno de esos derechos, pero cómo yo debo atenderlos. ¿Cómo podría construirse? Y a veces no se tienen en cuenta muchos elementos en los programas, sino en la atención máxima. Claro, ICBF hace lo que le corresponde, pero cuando hemos podido identificar procesos, no atenciones de días, sino procesos significativos para apoyar los niños, las niñas, las infancias, las juventudes, y poder realmente garantizar unos espacios mucho más simbólicos, que sea recrear dignamente lo que son los derechos. Entonces, a veces no existe en realidad una dignidad, un respeto para los pueblos. En ocasiones escuchaba a unas víctimas en un lugar acá, en un municipio de historia de conflicto muy grande en el Meta, Mesetas Meta, con unas historias muy fuertes, muy fuertes. Y luego de unos años, las víctimas decían, esto es un desfile de chalecos. Eso quiere decir que a veces ni siquiera hay coordinación institucional para poder abarcar realmente los derechos de las personas. Entonces, nosotros continuamente estamos desconociendo. Y creería en la vida de todos esos nuevos profesionales que puedan empezar a buscar precisamente el reconocimiento importante de cada uno de esos derechos, porque están escritos, cada vez más evolucionan. Hoy estaba leyendo precisamente que incluso hay una ley que en este momento, eso salió el 2 de agosto, creo que es 1023, y era importante cómo se conocía incluso la mujer que en algún momento tenía un duelo posterior al pospurperio. Eso no existía. ¿Dónde existía? ¿Dónde existía la mujer que requería un espacio significativo por un evento que no esperaba? Son espacios de salud mental vitales y no se tienen. Creería que esas voces que se suman a la dignidad son voces que se deben reconocer en el territorio, ¿sí? Y sobre todo, haciendo comparaciones con esos ejercicios anteriores, pero haciendo el reconocimiento de lo que estamos viviendo. Lo que estamos viviendo en este momento son fuertes impactos. La situación incluso de suicidio, el reconocimiento de las estadísticas que hay en torno a diferentes diagnósticos de salud mental. Y todo esto va en relación que no se reconocen muchos de los derechos. Y finalmente nosotros dejamos pasar. Entonces, ¿cuáles son las acciones micro que podrían empezar a considerarse importante para empoderar a las niñas, a las mujeres, ¿sí?
a esas mujeres indígenas, a esas mujeres afro, a esas mujeres campesinas, que también tienen dignidad, que también tienen una posibilidad de enmarcar los derechos no solo de ellas, sino los de sus familias. Y es importante cuando escucharlas en esa posición de liderazgo, ellas buscan el reconocimiento de su tierra, de esa historia, de esos hijos, y se vuelve un colectivo importante. Entonces, creería que todo va de la mano. La investigación definitivamente es un elemento muy importante. Creería que a veces caemos en el afán de construir procesos, planes, proyectos y demás sin la fundamentación histórica y todo lo riguroso que el científico social puede hacer, ¿sí? Entonces, a veces nosotros tenemos diferentes escenarios y es conocer desde lo micro, desde la familia, desde la comunidad, todos los procesos organizacionales, cómo confluye ahí el tema de los derechos, cuáles son los espacios que se acercan y cuáles son las diferencias, cuáles son los propósitos, qué se deben caminar. Y obviamente dentro de esos aspectos hay una participación y hay una participación que debe ser mucho más cualificada, desarrollada, de acompañamiento permanente. Y muchos de los territorios en este momento, pues nosotros en Colombia por lo menos tenemos unas elecciones y en ocasiones cuando hay ese impacto de llegar a las comunidades, se llega de manera brusca, pero cuando uno va a desarrollar temas con ellos, las puertas se nos cierran. Ahí, de alguna manera, tenemos que resignificar cuál es el respeto por el otro, por el territorio, por su comunidad, porque también hay situaciones que deben ser cambiantes y nosotros necesitamos crear unas comunidades mucho más sostenibles que vean la posibilidad hacia la vía del desarrollo, que puedan ser acciones asociativas, de cooperación, todo lo que pueda dar realmente una vía, porque los derechos humanos son integrales, son una posición realmente que cualquiera como sujeto debe tener. Y la historia es tan importante, la historia es sumamente importante porque cuando nosotros reconocemos cada derecho, tiene una historia importante, pero detrás de esa historia hay dolores marcados, hay duelos, hay personas que lo dieron todo. Entonces, ¿cuál debe ser la posición de suma importancia, sobre todo en este momento, en donde incida realmente unos elementos dentro de esa formación? Una formación más equilibrada. Creería que una de las posibilidades más importantes es que nosotros realmente el tema de derechos lo abarquemos. Y a veces se nos puede ir un semestre y empezamos a desarrollar todo lo que significa lo más elemental, lo histórico, lo nacional, el recorrido incluso hoy en día que juegan las instituciones que están trabajando en relación al acuerdo de paz. Y se encuentran diferentes posturas, pero una cosa es lo que está dentro de esos informes incluso que se están desarrollando. Pero una cosa es ir al territorio y escuchar la población, escuchar sus inconformidades, escuchar muchas veces, y bueno, afortunadamente nosotros tenemos que ver todas las posturas plenas. Y hace un tiempo, ejemplo, en otra población, pues la gente decía, a mí nunca me reconocieron, perdí mi hijo en un falso positivo, etcétera. Y hasta hace un tiempo se reconoce el proceso. Pero es vital el reconocer y es pertinente poner esta posición, todas las posiciones históricas, no plantear solo una posición. Entonces, en cuanto a esa situación que nosotros debemos empezar a tener, es con los ciudadanos, las nuevas generaciones. A veces ellos son un poco reacios, ellos no creen en esa posición porque a veces ellos saben que hay diferencias, saben que sí existen brechas, saben algo de las normas, pero en realidad no se acercan a lo que podrían ser esas situaciones vulnerables de los otros, de cómo se podría confirmar en la historia y cómo se ha venido evolucionando. La violencia en Colombia existe.
está ahí todavía en el territorio. Todas las situaciones vulnerables que se desarrollaron todavía permean en algunos territorios donde hay que llegar en chalupa, horas caminando, en caballo, como sea. Ese es el territorio real, el territorio que muchas veces en las ciudades no se conoce. Entonces, hay unos factores súper importantes, hay unas estadísticas cuando se puede empezar a verificar cuál es el número realmente de mujeres que han sido atendidos dentro del conflicto, cuáles mujeres realmente en este momento sufren de un impacto, ¿sí? O diferentes situaciones que tuvieron que vivir dentro del conflicto. Y aparte de las estadísticas, también están las estadísticas que nos abordan precisamente cada uno de los grupos diferenciales. Entonces, eso puede aumentar precisamente una situación de desaliento y la historia lo enmarca. Y eso es lo que pretendemos nosotros saber, reconocer si la estadística corresponde realmente a los derechos fundamentales y cómo se ha actuado en los diferentes planes, ¿cierto? En los planes de gobierno para que estos procesos sean atendidos como debe ser. La adulta mayor, el adulto mayor. Hay una proyección de derechos humanos y entonces es pertinente conocer cada uno de ellos en relación a la garantía, claro, y toda una serie de acciones en donde el mundo, el universo empieza a desarrollar y cuáles son los programas que realmente a través de las redes se pueden atender y garantizar. El término de la no violencia es un término encaminado realmente a resignificar un poco más al ciudadano para que la violencia acabe, que las revoluciones puedan ser unos actos mucho más posibles. A veces lo creemos un poco dentro de los aspectos de soñar con ello, pero son actos no violentos. Y los valores y los derechos de comprender realmente el ejercicio de la dignidad humana. En primer lugar, todo lo que tenga que ver con las relaciones, el derecho internacional humanitario, el concepto de derechos humanos, de derechos emergentes o de nueva generación que son supremamente importantes. Máximo la comprensión desde el enfoque diferencial, donde pues nos hemos remitido y creería que esto es súper importante porque cuando nosotros hablamos del enfoque diferencial, teniendo la Constitución de 1991, donde daba la posibilidad de tener otros grupos poblacionales de reconocimiento, a veces llegamos a los programas y no existen. Porque hablar de los derechos de enfoque diferencial, en muchas ocasiones incluso uno llega y escucha decir, ejemplo, hablar de proyecto de vida a mujeres indígenas, a grupos, a poblaciones indígenas. No corresponde. Hay una cartilla muy interesante que es el canasto de la vida para trabajar toda la parte pedagógica y normativa con indígenas también. Y reconocer que ellos hablan es de un plan de vida, del territorio, de la colectividad, de lo espiritual. Y eso enmarca precisamente un nivel de atención diferente. No es solamente saber los derechos de ellos, es saber que conforme a esos derechos existe una capacidad mínima de hacer acercamientos con ellos. Y desafortunadamente a veces los formatos no son conforme a esas diferencias. Los derechos emergentes también tienen que ver precisamente con todo lo que tenga que ver con medio ambiente, que es algo que todavía nosotros también debemos fortalecer, el medio ambiente, todo lo que sea las situaciones de género y bueno, todo lo que nos podría determinar precisamente una articulación a lo que va evolucionando. Bueno, enfoque diferencial, multicultural, pluricultural, el plan de vida. Entonces, nosotros creeríamos que podríamos abarcar desde la epistemología, los métodos, las metodologías, las estrategias y la planificación.
Y importante que cada uno de los territorios, nosotros estamos en territorios diversos y en esos territorios diversos siempre hay unas consignas importantes en las que podemos empezar a acercarnos. Y esos planteamientos también precisamente hay que estudiarlos desde la pedagogía. Y esa pedagogía es conforme a cómo se vive realmente ese concepto y cómo se ha investigado en esa consigna para llegar a la población. ¿Qué estrategias tomar? ¿Cuáles son realmente esas acciones significativas desde el territorio? El arte, la cultura, todo lo que exprese realmente lo humano, lo que trasciende en el territorio, lo que se construya en esas historias de vida. El repensar el ejercicio que sea un poco más visible, en el que algo que también es importante empezar a definir, y hay experiencias significativas en territorio muy importantes. Creo que a veces hay ejercicios que se han dejado perder y por eso es necesario, bajo esas experiencias, poder sistematizar y poder tener buenas prácticas y sobre todo para la proyección social. Cuando nosotros tenemos acercamiento a las comunidades, al territorio, pues hay otros planteamientos, otra manera de ver las situaciones y poder tener precisamente una proyección social articulada. A veces no es solo la imagen actual, a veces es precisamente mostrar las imágenes y los procesos que se pueden tener en cuenta para compartir. Eso también dignifica, eso también es un planteamiento, eso permite realizar un poco más la aprobación. En muchas de las comunidades, y eso también no es tan empático, que en las comunidades solamente hicieron esta actividad, pero no hay una realimentación del ejercicio y corresponde desde una experiencia significativa que realmente podamos acoger a lo que ellos piensen en esos factores de evaluación, en esos factores desde lo micro, hasta dónde trasciende. Porque muchas veces creeríamos que en el proceso comunitario no se aporta al desarrollo como debería ser, sino que hay unos planteamientos desde la estructura que yo desarrollo mi proyecto, pero en realidad no me acojo porque puede redimensionarse el asunto, ¿cierto? No me acojo a esas nuevas expectativas o a esas nuevas construcciones que van en movimiento. Y trabajar con lo humano es también tener la sensibilidad y la posibilidad de cambiar. Lo humano es cambiante y suele realmente reproducir una serie de situaciones diferentes y hay que empezar a canalizar. Porque es que a veces creemos que esta es mi función y llego a la comunidad y desarrollo bajo este ejercicio. Pero ellos, ¿qué quieren en realidad? ¿Qué se buscó con antelación frente a esa consigna que ellos realmente querían? Hemos llegado a territorios en donde realmente las necesidades a priori eran otras. Entonces, ¿cómo reconstruir con el territorio? Son realmente procesos mucho más amplios. Trabajar en comunidad es un tema complejo, es un tema que necesita la visibilidad de todos los derechos. Hay una experiencia significativa que podía desarrollar a través de 2 universidades y a mí me parece importante que nosotros podamos sensibilizar a las nuevas generaciones y sensibilizarlos, es decir, está la teoría, busquemos la experiencia, busquemos la simbología y busquemos esa parte para poder llegar al otro y reconocer con todos sus derechos. Y es tan interesante cuando llegamos a las comunidades y, ejemplo, enseñamos mecanismos de protección, porque muchas de esas comunidades, dentro de todo su lenguaje, pueden decir, hoy no tengo dinero para comer, pero pues tengo que buscarme la manera de que se me atienda o que yo pueda ir y desarrollar el mecanismo de protección como un derecho de petición. Pero cuando llegamos a las comunidades y abarcamos esos espacios y les decimos, mujeres, vecinos, señoras, ustedes también pueden hacer un derecho de petición. Este es el concepto, estas son las marcaciones,
estamos haciendo formación ciudadana. Y muchas veces el atender al otro, el hacer estrategias, el hacer realmente el reconocimiento de qué podrían tener ellos, aparte del tema de la salud, qué otra situación podrían tener. Porque, ejemplo, llegar al territorio también quiere decir qué otras necesidades pueden existir. Nos preocupa mucho el tema, ejemplo, de los colegios distritales o los colegios públicos, no solamente acá en Villavicencio o en las zonas rurales del Meta. En muchas de las escuelas públicas, en donde las condiciones no son las mejores, en donde realmente incluso de los niños que están ahí, están viviendo diferentes situaciones de vida. Y quienes atienden la cercanía con esa situación problemática es una sola persona donde atiende un número gigante de niños, niñas y adolescentes. ¿Hasta dónde se está planteando en realidad bajo el interés superior? ¿Qué tan importante estamos pensando en esos derechos de esos niños, de esas niñas, que es una preocupación constante? Muchas veces cuando hemos llegado al aula quisiera expresarlo porque esa realidad es la que nos preocupa. Y aquí hay un juego en el que todo lo teórico es sumamente importante, pero la resignificación del territorio, el lenguaje de las personas, amerita realmente que nosotros lleguemos con respuestas inmediatas, sensatas. Y cuando descubrimos estadísticas de salud mental, estadísticas de situación de bullying, estadística de situación de cutting, estadísticas de chicos, chicas que se han quitado la vida. ¿Dónde hay todas esas respuestas significativas cuando esto no sucede ahorita? ¿Dónde están las comunidades indígenas que sacaron los niños para el conflicto? ¿Dónde están? ¿Dónde hemos descubierto realmente qué sienten ellos? Desde su origen, cómo eran las personas que finalmente, disculpen que suena un poco feo, pero eran el cañón de la guerra. ¿Dónde están ellos? ¿Cómo están ellos? ¿Qué ha pasado con los indígenas? ¿Cuáles son los procesos desde el enfoque diferencial del afro, el niño que sufrió dentro del conflicto, que no tuvo niñez y no vamos a poder reparar? Todas estas historias difíciles y que a veces uno las asocia cuando realmente está exponiendo estas cosas, no dejan de ser una situación de suma sensibilidad para que reconozcamos que esto es un compromiso. Esto es un compromiso no solamente para las nuevas generaciones, sino es una preocupación constante para los niños que están viendo historias difíciles, que bajo la pandemia la situación más caótica se vivió dentro de la familia. Adversidades, porque en el sistema familiar también las pautas de crianza deben cambiar, porque sí existen jefaturas femeninas que requieren realmente unas habilidades diferentes para la sociedad, porque muchas veces se nos exige de igual manera. Y entonces esa parte masculina aflora, pero tenemos que ser las más sensibles en la crianza. Entonces, todos esos elementos de la realidad, de pensar en las familias, de pensar en las problemáticas, es preocupación muy grande todo lo que ven los niños y las niñas en las escuelas, todas las historias que callan, todo lo que también a través del lenguaje, sus dibujos, el comportamiento, sus actitudes, sus palabras, empiezan precisamente a descargar lo que viven y pocos saben interpretar. Entonces se convierte en una situación realmente en una deuda. Creo que nosotros tenemos una deuda con la infancia permanente, por los hogares en donde viven tantas situaciones de conflicto. Creería que incluso muchas de las posibilidades de los abandonos, de
todo lo que puedan vivir, incluso dolorosamente dentro del conflicto, marca. ¿Por qué tengo que estudiar pedagogía en derechos humanos? ¿Por qué tengo que saber la historia? ¿Por qué tengo que empezar con el derecho internacional humanitario? Y cuando llego a la posesión de nuestra querida Constitución, saber que debe estar en casa. Y esos son los párrafos que tenemos, los artículos que tenemos que empezar a definir todo el tiempo. Debe ser un proceso pedagógico, formativo, no solo para el maestro. Debe ser un proceso simbólico también para el padre, la madre que está en casa. Porque hoy en día, a pesar de que hemos sido muchas jefes de hogar, ¿cierto? Tipología monoparental femenina, hay hombres que también han construido sus familias. Y esto no es una posición diferente, y eso quiero que quede un poco claro. Quisiera que las mujeres abarcaran espacios sociales, institucionales, políticos, donde pueda ser mucho más firme ese empeño de poder hacer todo lo que le corresponde frente al desarrollo tanto personal como lo que vaya en vía del desarrollo tanto de su familia y de la comunidad. Pero ¿cuáles podrían ser realmente esas posibilidades? Hombres y mujeres tienen que estar en la posición de que obviamente biológicamente estamos en una posición diferente, pero ¿cómo podemos compartir esa posición de los derechos? ¿Dónde nos podemos incluir? ¿Dónde nos podemos entender? Hasta hace un tiempo les decía a los chicos, a veces el tema de los memes, de los chistes, son violentos. ¿Y por qué no cambiarlo eso en otra posición? No es que estemos en constante conflicto, hasta donde podemos conciliar las ideas incluso de pensar diferente. O incluso, ejemplo, el tema de las posiciones en las ideas del amor, las ideologías del hombre o la mujer. Perfecto. Del príncipe azul, de la princesa, ¿no? Debemos entrar a una parte mucho más sensible de reconocer cada proceso de cada hombre, de cada mujer, desde los aspectos de entenderse, de dejar de algunas posiciones y esas creencias erróneas que se han planteado. Y en casas, a veces incluso las zonas rurales es un poco complejo porque las posiciones machistas de casa por parte de las mamás es complejo. Entonces creería que esas dinámicas van en torno precisamente a que la mujer ha entrado en unas dinámicas incluso en la vida laboral, ¿cierto? Que son pertinentes, pero la posibilidad es que nosotros vayamos al buen ejercicio de o formar para el trabajo o atender frente a la educación superior. Entonces también viene la inclusión productiva y sobre todo ahí quise tenerlo en cuenta frente a la reincorporación. Muchos de los programas sociales hablan de atención psicosocial y está bien, tenemos que atender esos aspectos. Pero me preguntaba en torno a una investigación y qué pasa con la vida económica, porque la gente a veces llegaba y nos expresaba realmente lo que le dolía, pero llegaba a su casa y su situación económica no era la mejor. ¿Hasta dónde van realmente las situaciones integrales que uno pretende? Hay objetivos generales frente a todo lo que nosotros podemos hacer. Recuerden que nosotros estamos en unos aspectos pedagógicos para que la mujer se alinee, para que podamos realmente entre nosotros poder abarcar mucho más estos objetivos desde la investigación, estudios de paz, derechos humanos, formación ciudadana, incidencia política, todo va ahí. Por eso a veces esto va también por parte y me parece interesante incluso cuando pongo la posición que pudimos tener en el Meta frente al municipio de Mesetas en todo el tema de reincorporación. Entonces, cuando nosotros analizamos todas las situaciones que han tenido estas personas para acoplarse a la vida civil, nos damos cuenta que hay unos enfoques diferentes que no se acoplan con ellos. No conocemos incluso lo que ellos tendrían como inclusión productiva, cuáles deberían ser las habilidades y las posiciones que deberían marcar en esa vía alternativa al desarrollo. ¿Cuáles deberían ser esos programas del Estado
que operen posterior al acuerdo de paz. Creería que en algún momento no se marcaron a proceso y a larga distancia. Creemos que eso lo vamos a desarrollar en un espacio, pero debe ser una preparación continua. Y sobre todo cuando uno de nuestros objetivos siempre es decir, bueno, ¿qué hacen las instituciones? ¿Cuáles son los derechos que marcan? ¿Y cuáles deben ser todas las posiciones dentro de los procesos de reincorporación o todo lo que tenga que ver con lo que estamos viviendo nosotros, que van a ser varios años? Entonces, es importante que nosotros siempre justifiquemos lo que es paz, conflicto armado, la economía, el desarrollo, la vía del desarrollo, las políticas públicas, cuáles son las políticas públicas que son pertinentes en torno a unos derechos. Profe, ¿me avisas? Bueno, quiero que esto... Listo, te quedan 10 minutos. Bueno, yo creo que leer, escuchar, he tenido la oportunidad, yo inicié el proceso en Guaviare en ese año 2000, en 2005 más o menos, inicié un proceso y Guaviare es un territorio fuerte. En ese momento empezaban las atenciones psicosociales y yo era el apoyo de ellos, ¿cierto? Como la tutora para empezar a decir pedagógicamente, ya no está en el grupo, tenemos que reconciliarnos con la vida. Y escucharlos a veces también es interesante. Toda la posición realmente de las realidades son supremamente interesantes. Y una de las mujeres me dijo un día, las FARC eran como una universidad en la que tenía una formación continua, porque habían varias materias ideológicas donde se impartía economía, política marxista, filosofía, debían generar aprendizaje crítico y autocrítico permanente, lectura, refiere tal como teníamos que leer de la vida de Simón Bolívar, la revolución de Bolchevique, Octubre Rojo, Por su pueblo y psicología. Cuando a veces nosotros señalamos cosas incorrectas o nos acogemos a lo que dice la gente en las calles, hacemos señalizaciones a las mujeres que pertenecieron incluso también a los diferentes grupos armados. De hecho, hay mujeres que desde niñas y hay varias situaciones de vulnerabilidad que tuvieron que vivir. Pero hasta dónde estos aspectos de aprendizaje, de simbología, uno puede romper en esa persona. No es tan fácil que ellos realmente dejen en término del cambio de sus ideologías a que pasen realmente a un proceso de la vida civil, de reincorporarse social, económicamente, ¿sí? Porque muchas de esas mujeres les es difícil que puedan ir a trabajar normalmente. Muchas de esas mujeres también tienen que criar a sus hijos. Muchas de esas mujeres también tienen la posibilidad de poder estudiar, de poder llegar a una comunidad y muchas veces los hemos tenido cerca. Pero obviamente ellos van a tener siempre una fachada para poder conversar, para poder mostrar su historia, porque son esas situaciones que discriminan. Y por eso es tan importante que nosotros reconozcamos los derechos. El año pasado también estuvimos en una comunidad y tal vez reconocer la comunidad venezolana, un espacio también crítico porque ellos viven una discriminación muy fuerte. Señora, el término de derechos en todo lo que tenga que ver con haber salido de ese territorio históricamente es pleno y de conocimiento. Usted también tiene derecho a estar en este ejercicio. Entonces, ese acompañamiento psicosocial en relación a todos los derechos permite realmente en la realidad poder dar un aspecto mucho más significativo. Creería que eso nos hace mejores seres humanos, ¿cierto? Pero a pesar de que seamos esas personas incansables, vamos a tener deudas gigantes, vamos a tener deudas que realmente no vamos a poder salvar el mundo. Pero lo que sí sé es que vamos a poder multiplicar toda esa pedagogía por los derechos humanos. Muchas gracias. Gracias a ti, Sonia. Porque ha sido una conferencia muy interesante, sobre todo
está situada en el territorio directamente, en la cotidiana, y eso me parece bien importante. No sé si le damos paso a las preguntas primero para que... Sí, señor. Tengo un eco, pero no sé por dónde diablos resolverlo. Espérame, yo apago el micrófono, perdón. Pero creo que no sé, de pronto era él. No, es otro. Bueno, ¿alguien de los participantes está interesado? ¿Cerramos la presentación, Sonia? Abre el micrófono, Sonia. Listo. Bueno, levanten la mano las personas que quieran intervenir en este momento. Luego yo intervendré. Tengo una repetición que no sé cómo quitarme. Diana. Tienes el uso de la voz, Diana. Bueno, hola, buenas noches para todas y para todos. Hola, Sonia. Qué alegría que estés compartiendo tus ideas y tus pensamientos, tus desarrollos profesionales con nosotros. Hoy nos cuentas sobre la incidencia de la mujer en la enseñanza de los derechos humanos y nos muestras ese escenario social, económico y político de un país de guerra, de un continente que permeado por el machismo estructural, permeado por un trasegar cultural en el que la mujer había sido tal vez invisibilizada, en ocasiones tomada como incapaz de tomar decisiones que reconocimos cuando accedimos al derecho al voto. Y fue uno de los primeros logros del colectivo de mujeres para pensarnos y para sentirnos. Y luego me llevas a pensar en ese territorio, en esas mujeres que se piensan a sí mismas, que piensan a sus hijos, y buscas la manera de demostrarnos cómo desde el ejercicio de la mujer, desde el sentir de la mujer, se puede realizar un ejercicio de aprendizaje diferente y nos pensamos en lo humano y de allí nos vamos hasta la inclusión y te preguntaría, ¿cómo entiendes esa posibilidad de inclusión desde el punto de vista de la mujer? ¿Cómo para la mujer ha sido un proceso difícil poder incluirse y hoy nos muestran las mujeres que están en estas mujeres que como tú y como todas las que están aquí tratan de mostrar un papel social que se incluya? Creería que la primera posición que tenemos que entrar a cambiar es la posición desde la crianza y desde aspectos mucho más sencillos, incluso desde el lenguaje, desde las que reconocemos la diversidad étnica, la diversidad cultural, la enseñanza. Qué pena te interrumpí, Diana. Decía precisamente en relación primero a las pautas de crianza. Hay que romper muchos estilos inadecuados en la crianza. En ocasiones decimos un lenguaje, me estoy sacrificando. No, estoy realizando procesos en torno a los derechos que se ameritan, los derechos integrales, ¿sí? Y estoy tomando también desde una posición del amor y el reconocimiento de mi hijo, de mi hija. Entonces, creería que la primera versión que nosotros tendríamos que cambiar en algún momento es precisamente desde las pautas de crianza. Creeríamos que pautas de crianza y desde la escuela para mí es supremamente fundamental. En la escuela decíamos antes, las reuniones de padres de familia, ¿dónde están esos acercamientos con las familias que lleven a plantear precisamente los cambios, las ideologías, la posición de las mamás, las problemáticas de los niños? ¿Cómo empezamos a derrumbar muchas posiciones y muchos roles que nos asignaron en la sociedad? Ella se queda acá, ella
pero ¿hasta dónde recobramos esas posiciones? Creo que estamos reaprendiendo todo el tiempo y tenemos que buscar desde la pedagogía en derechos humanos acercarnos a esa posición de esa mujer en los diferentes roles, hasta en los juegos. Cuando vamos con los chicos en las escuelas y buscamos desde un dibujo, desde una actividad, desde una metodología grupal, es cómo accede también ella en posición a una relación en términos de un juego, cómo concilia, trabajar con los niños es maravilloso. A mí me encanta trabajar con los niños porque ellos nos enseñan una forma de conciliar supremamente interesante. Creería que el factor fundamental debe estar en la casa, en la escuela, en las mismas comunidades. En las comunidades no se busca. Y hoy se nos habla de que el desarrollo debe estar en las comunidades, pero en las comunidades no se avanza. Es muy poco y creemos que los programas que se incluyen en diferentes gobiernos es atender los niños con una posición de recreación única. Entonces uno ve una posición súper interesante el Día del Niño, el Día de los Disfraces, pero ¿dónde están unas rutas de atención mucho más vitales que correspondan realmente a todos los factores multidimensionales de esa persona que está precisamente en un entorno de evolución? Si los papás también requieren apoyo. Hay muchos, digamos, ideales que uno tiene, pero creería que la mujer debe estar en los espacios primero desde el apoyo de la crianza. Es totalmente fundamental. Porque los derechos existen, están ahí, los derechos existen de las mujeres, de las rutas, pero ¿y ahora cómo buscamos la forma de enseñar esos derechos? Es buscar el impacto social y la inclusión, pero ese es realmente dar las herramientas necesarias para que ellas, desde niñas, realmente tengan roles significativos. A veces esas posturas incluso cuestiona cuando la mujer de alguna manera es dentro de sus pautas de crianza está sexualizando a su hija. Bueno, hay muchos factores dentro de la vida actual que ameritan pensar precisamente desde la crianza, la escuela y la comunidad. Todos, porque es que todos estamos llamados a atender los derechos integrales de los niños y niñas. Sonia, yo quisiera preguntarte, tú dentro de la práctica que permanentemente realizas en estas zonas donde estás trabajando, ¿cómo encuentras realmente la participación de la mujer, los compromisos de la mujer, no solamente como madre, sino como los maestros o maestras, las niñas mismas que estás formando? ¿Cómo se da esa relación y frente a digamos, a una situación de conflicto donde la FARC está permanentemente allí alrededor de ustedes? Es complejo. Yo hace 7 años estoy en educación, pero como trabajadora social estaba en zonas de conflicto, en el Chocó, en Guaviare, en algunas zonas del Meta. Y cuando llegamos a esos escenarios, realmente, claro, el tema es de impacto y ver primero las costumbres o las posiciones que tienen las personas. Para ellos es muy normal que los grupos estén cerca. ¿Sí? Que es muy normal decir a este lugar puedo llegar. De hecho, cuando me preguntas eso, se me vienen historias a la cabeza de chicos desvinculados, que son niños con unas historias bien difíciles y ha sido como una costumbre y no ha pasado nada, que todavía llegan a las escuelas las listas de los niños y a cierta edad empiezan a llevárselos. Es complejo. Es complejo porque muchas veces no se puede hacer lo que uno quisiera hacer, ¿sí? Con tantos niños, ejemplo, que desde algunas posiciones frente incluso a la concepción de la nutrición entre indígenas y entre lo que uno piense, mire, por favor, señor, hay que apoyar a este niño, se nos va a morir en campo. Son posiciones complejas, pero por eso no hay que llegar, pensaría que algo importante, no hay que llegar de pronto a señalizaciones, sino a conocer el territorio, porque a veces los niños de allá no, porque X cosa, las niñas de allá no, conozcamos el territorio,
dónde han crecido, por qué piensan lo que están concibiendo. Alguna vez un niño decía, mi héroe era mi tío. Cuéntame, ¿por qué era tu tío? Porque era el máximo del grupo. Ah, ok, entiendo la relación, ¿sí? Pero, ¿cómo empiezan a fluir esas realidades que para nosotros a veces son de alto desconocimiento? Cuando se firmó el No a la Paz, no lo firmaban los campesinos que estaban en el territorio y los niños o las mujeres. Las mujeres se han tenido que guerrear con los grupos armados por sus hijos. Y cuando las escuchamos, yo creo que ellas merecen un premio a la paz. Yo adoro ver mujeres que realmente empiezan a pelear por su vida y sus comunidades. Y a veces no tienen una panela en la casa. Y qué pena ser tan descriptiva frente a todo lo que tomamos dentro del elemento teórico. Pero cuando uno está en la realidad del campo es complejo. ¿Cómo yo le enseño derechos humanos cuando el tema es complejo para ellos? ¿Cómo le enseño el tema de llego a la escuela y el derecho de su cuerpo cuando a través de los dibujos me está diciendo que fue abusada? Esa es la realidad, pero saber actuar frente a sus derechos. Eso sí, lo viable es no callarnos, no omitir. Alguna vez le decían a una estudiante, no puedes decir, mejor quédate callado. ¡Ah! No, lo siento. Omites tú, pero yo no. Tú ya eres mayor de edad. Y cualquier situación de vulnerabilidad no se puede omitir. Si hay algún evento en donde una joven realmente nos esté narrando una situación crítica, no nos corresponde. Aquí hay una vía al derecho. Y el derecho es público. El derecho todo lo deberíamos saber, todos nos deberíamos sensibilizar, sobre todo de verdad con niños, niñas, adolescentes, porque ellos a veces creen en una realidad y se convencen en esa realidad. Ellos pueden amar a quien les hace daño. Es complejo cuando atendemos diferentes situaciones de maltrato y los chicos no quieren salir de su hogar porque se acostumbraron a que son golpeados. Se acostumbraron a muchas situaciones de dolor. Es bien complejo, profe, es bien complejo. Creería que no puedo mentirles como profesional que uno diga, mire, aquí va una parte de mi sentimiento, de mi posición. No, yo soy humano y soy integral. Y esas cosas le duelen a uno. Y a veces no puede uno hacer todo lo que quisiera hacer. Uy, pero ¿cómo llego a estas escuelas a atender todos estos casos de estos niños? Créanme que mi preocupación hace años y con los chicos de trabajo social de las 2 universidades donde he estado, y a mí me encanta porque se van felices. No solo conocieron el tema desde la teoría, sino que supieron que hicieron algo de inclusión social, que quedaron motivados por escuchar, por ver, por dinamizar, por hablar con los niños, por hacerlos ver que dentro de un dibujo habían elementos importantes de resaltar por su comunidad, por su familia, por sus derechos. Entonces, toda esa simbología creería que es significativa, que en ocasiones quedamos sin herramientas y quedamos con el corazón roto, pero lo importante es que hay que seguir trabajando, hay que seguir velando. Y en esta posición donde estoy ahora, creería que debemos ser mujeres de incidencia política. Creo que ya es hora. Necesitamos transformar donde realmente se toman decisiones a favor de los otros. Sonia, tú hablabas siempre de resignificaciones. Y yo entiendo lo complejo que es esa tarea en que te has metido, pero uno está en el discurso, ¿cierto? Pero la realidad al otro lado del discurso está todos los días cambiando y presentando formas distintas, llamémoslas de agresión, porque así sean buenas, regulares o malas, siempre hay una agresión en cada una de las prácticas sociales que realizan a diario los seres humanos. Y creo que el problema, cuando tú dices que la mujer debe comprometerse en una educación para transformar una sociedad a la que está obligada a transformar de alguna manera, esas madres, esas muchachas que pues cuando tú estás en el aula les puedes hablar y ellas pueden decir y entender, pero cuando salen del aula, de alguna manera ese discurso se olvida porque se ven enfrentados a otro tipo de realidades donde no pueden, el discurso no puede actuar.
por muchas razones, habrán miedos, habrán tabúes, qué sé yo, y para ti enfrentar eso ya en tu práctica investigativa, en tu práctica social dentro de la comunidad, ¿cómo cómo lo podrías explicar, digamos? Profe, la mejor idea es dar ejemplo. Esa es la mejor idea, porque el discurso puede quedar ahí. Y si no lo volvemos a integrar en la acción, porque la profe puede hablar súper bonito de derechos humanos y nos fuimos y pasamos el parcial, pasamos el semestre, pero abren esa puerta y se olvida. Por eso para mí los elementos desde la pedagogía también deben tocar a esa persona. Para mí es elemental que vayamos a territorio, que tengamos elementos y que sobre todo nosotros los acompañemos. Necesitamos una fortaleza muy grande para los nuevos profesionales porque están viviendo otras situaciones. Todavía sabemos que requieren otro acompañamiento y creo que hemos estado en el ejercicio. Me preocupaba cuando los estudiantes me llamaban, profe esto, profe lo otro. No, te gradué, chao. Entonces, claro, decía, aquí necesitamos seguir acompañándolos, aquí necesitamos seguir fortaleciéndolos. Y aquí llevamos 4 años haciendo colectividad a nivel de la Orinoquía y es apoyarnos, es saber que también tenemos un término de iguales y no habrá mejor manera, no es solo el discurso, es decir, vamos a campo, vamos a ponernos las botas y la gorra y vamos a una escuela. Y tendría cómo garantizar los ejercicios. El ejemplo, profe, la verdad para mí el ejemplo es súper importante. Esto no es solamente un discurso, es parte de cómo abreviar esa cercanía de lo que se vive a través de la teoría, pero lo que se vive en torno a lo que se escucha de la gente. Parte, ¿no? Parte, pero creería que esa parte fundamental dentro del acompañamiento es muy importante, es muy importante. Por eso las universidades es importante que estén acompañando a sus egresados. Sí, las asociaciones, los colectivos, todo lo que existe en relación a poder intentar transformar, ¿no? En eso estamos, profe. En eso se ha hecho la tarea. Bien, ¿quién de las personas que están escuchando quiere intervenir para hacer preguntas o contextualizar desde sus experiencias esta experiencia? Jennifer, tiene el uso de la voz. Hola, buenas tardes. Hola, profe Gustavo. Gracias por el lugar para esta ponencia. Hola, Sonia. Gracias por esa gran conferencia. Realmente, pues, me deja sorprendida los derechos humanos, la importancia en la educación desde las comunidades y desde los colegios y desde la misma universidad. Estoy trabajando en una zona campesina y trabajar en una zona campesina pues le deja a uno como varios retos, ¿no? Primero, pues la educación es muy poca, ¿no? Realmente los chicos que llegan, sus papás no saben ni sumar ni restar, no saben leer. Hay problemas de lejanía donde el Estado pues se ha olvidado de estos lugares. Enseñar derechos humanos en estos lugares es un reto gigante, pero como tú lo dices, los niños siempre están escuchándolo a uno. Entonces, buena vibra para este buen proceso y bueno, muchas gracias por tus aportes. Y a ti, Jennifer, también por compartir ese contexto del campesino y de los niños. Es muy importante tener en cuenta precisamente todas las poblaciones rurales que también van dentro del enfoque diferencial. Y me acuerdo cuando el profe me dice, bueno, también cómo resignificas. Es que desde las pedagogías, desde la historia, desde el arte, hay un proceso que nosotros podemos entrar a definir, ¿cierto? ¿Cuál es la situación de ese niño, niña o adolescente y cómo podemos trabajar incluso las emociones, el arte, a través de ese acercamiento con ellos? Sí, y los riesgos que tú corres en esas comunidades. O sea, es que el problema del trabajo en las comunidades para mí es complejo porque no hay unas ciertas continuidades. O sea,
hay como unas más bien discontinuidades. Se inicia un proceso, pero uno no puede estar todo el tiempo, digamos, no controlando, sino participando, guiando, orientando esos procesos. Pero además de ello, ¿cuál es el papel exactamente de las mamás, de las mujeres que tú estás diciendo se reúnen los padres de familia, pero parece que pasa la reunión y no ha pasado nada? Es muy complejo ese trabajo en las comunidades, sobre todo por comunidades como las del Meta, pues, porque si es complejo en las ciudades donde hay más interacción social, digamos, en estos lugares debe ser mucho más difícil. No sé qué piensas tú frente a tu propio desempeño allá. Esta mañana hablábamos de la necesidad de transformar cosas, pero ¿cómo? El tema no es sencillo. Muchas veces hemos tenido que salir de comunidades. Salir porque simplemente muchas de las personas desde mi profesión pues son amenazadas y tenemos que salir del territorio. Pero, y claro, trabajar con comunidades es muy complicado, uno, por toda la situación que se vive con los líderes sociales, pero también por la situación o política no adecuada que se ha vivido con las comunidades. Esos son dos factores que dificultan mucho más las acciones de las comunidades. Sí, eso es cierto. No se pueden tener continuidad los procesos, no se puede tener, algo que les decía ahorita, realimentar los ejercicios en las comunidades no se hace y debe ser significativo. Se hizo esto, no se hizo esto, no se hace. Por eso cuando yo les decía que la comunidad misma tenía sus críticas y sus posturas cuando decía, pensamos que esto es como un desfile de chalecos. Es bueno escuchar, claro, es bueno escuchar. A mí me cuestiona, son varias situaciones. El trabajo en comunidad requiere de muchos profesionales. El trabajo social tiene digamos, un proceso histórico, metodológico, conceptual que pudiera tener para desarrollar en campo. Las metas son muy altas porque para cambiar esos aspectos en comunidad, teniendo esas problemáticas, debería ser procesos de años. Y desafortunadamente ahí va el tema laboral. ¿Cuántas veces no nos contratan por proyectos cortos? Y para mí, realmente no es ético cuando muchos profesionales van por la firma, la foto y chao. Hasta donde también se han actuado con posturas éticas que corresponden a los derechos de esas personas. Y no solo voy a partir dentro de esos derechos y esa inclusión de mujeres, porque a veces decían, no puedo ir porque sé que tengo mis hijos. Señora, tráigalos, no importa, mire, vamos a armar aquí una figura con los niños, vamos a traer colores, crayones, qué edades tienen. Yo empecé el ejercicio así y empezaba a incluirlos. Permitía que la mujer estuviera tranquila escuchando el tema, pero también incluía a los niños que no se incluyen y no se muestra una postura de por qué es importante trabajar con los niños y la pintura, trabajar una emoción con ellos, trabajar incluso un tema de convivencia a través de un ejercicio sencillo. Esto requiere mayor cualificación del ejercicio. Corresponde también que nosotros tengamos los elementos de ese acercamiento. No es hacer la actividad por hacerla, no. Es saber que tiene realmente una especificidad en el ejercicio, un objetivo, un planteamiento, una ruta, algo muy, muy estructurado. Creería que ahí hemos fallado también. A veces piensan que es ir y hablar, ir a hacer una actividad. No, venga, ¿cuál es el orden, el planteamiento de la comunidad o cómo van las fases o cómo van la parte de las capacitaciones? Porque a veces un día hablan de cooperativismo, después de sensibilidades sociales, familiares. No, ¿cuál es la ruta real? Porque en comunidad vamos a encontrar diferentes situaciones. A veces nos van a decir, no nos interesa. Me decía un líder, ¿y qué nos van a dar? Yo no, lo que queremos es que ustedes tengan unos elementos necesarios para construir empresa, para hacer todo el tema de microempresa, para que ustedes generen habilidades y podamos competir en el desarrollo.
allá la señora que vende arepitas, allá el señor que vende por lo menos sus helados, vengan y organícense mejor. Están buscando la manera de sobrevivir, pero ¿cómo planteamos eso para que pueda mejorar? No, las comunidades, ¿por qué están planteándolo? Porque también la idea de política los ha engañado. O sea, esa respuesta del líder, yo ¿qué le respondo? ¿Cómo también empezamos a cambiarle esa mentalidad? No son ejercicios fáciles y creeríamos y estamos en una ruta donde la profe Diana también ha estado y es buscando la manera que se le pueda garantizar a los trabajadores sociales que estén realmente en territorio por toda su experticia. Porque no podemos hacer cosas como de campo y chao, no, esto requiere realmente una responsabilidad gigante y para eso tenemos que prepararnos, todos los psicosociales deben estar en campo. Eso, profe, esa tarea es un poco difícil, pero no hay que dejar de hacerla, no hay que dejar de hacerla. No estoy de acuerdo que no hay que dejar de hacerlo, el problema es los resultados a mediano y largo plazo, porque es complejo trabajar en nuestro país y en las comunidades y sobre todo si es difícil en lo urbano, es mucho más complejo y sobre todo cuando hay diversidades indígenas, afro, mestizos, campesinos, todos con distintos intereses educativos, sociales, económicos y encima de eso está la política rondando por todas partes y lo que tú decías de la FARC preparándose ideológicamente, ellos sí asumen el compromiso. En cambio, en el otro lado tú les cuentas cuáles son sus derechos, pero no se atreven de alguna manera a actuar. Es que si no se actúa, todo se queda sobre palabras, más palabras, más palabras, y pues uno no alcanza a ver si se transforma. Claro, la sociedad se transforma, quiera uno o no quiera, pero ¿hacia dónde? Ese es un problema serio. Bastante serio. Yo digo que tú eres una mujer muy comprometida y como decimos por acá, muy berraca, meterse uno allá a jugársela todos los días con la gente, porque los que uno cree que lo van a ayudar en un momento determinado le voltean la espalda y lo dejan ahí, como se dice, en la inmunda. Eso es difícil. Bueno, no sé si alguien más está interesado. Jennifer sigue con la mano levantada, no sé si quiera volver a intervenir, no sé, de otros espacios, desde otros lugares, si hay alguna intervención. Me parece muy interesante tu puesta en escena, esa experiencia aquí, porque tú lo estás viviendo, tú lo estás haciendo, no es un cuento desde la academia, no es un cuento montado sobre las teorías, sino es algo que tú construyes desde una cotidianidad, que vives desde una cotidianidad. ¿Quisiera decir algo? Sí, Rosa, claro, por supuesto, estás en todo tu derecho. Sonia, yo vivo muy lejos de Colombia, casi cerca del Canadá. Pues cada vez que puedo escucho las conferencias. Yo me gradué con Gustavo en la universidad en Cali hace muchos años. Él continuó con sus estudios y mira, hoy en día todo lo que hace, eso me encanta. Y te felicito de nuevo, Gustavo. Hoy quiero felicitarla a usted. Me encanta como colombiana, como ciudadana del mundo, comprobar que en todas partes existen personas, mujeres como usted. La labor que usted realiza con esas comunidades, eso no tiene valor, eso no se paga con nada, Sonia. Simplemente la quería felicitar y en lo que yo pueda darle ánimo, contribución en algo, sepa que tiene una amiga por acá, en cualquier cosa que llegara a necesitar. Gracias, Rosa, por esa bondadoso ofrecimiento, ¿no? Yo conecto a Yurani contigo para que de alguna manera haya una posibilidad de establecer ciertos puentes que son importantes, porque a pesar de que tú vives en Estados Unidos, cerca del Canadá, y ella vive acá al otro extremo, cerca del Ecuador. Sí, Ojalá y Venezuela. otra cosa, algo quiero terminar. La colaboración solamente podría ser amistosa. Yo tengo muchos contactos en Colombia,
a quien podría interesarle lo que tú haces. Sería muy bueno, Gustavo. Gracias. Adiós, saludos a todos. Chao, Rosita. Claro, son los puentes que estas son comunidades que se van creando a través de estas plataformas y eso es importante. Nos damos a conocer lo que estamos haciendo y alguien dice, yo también quiero estar allí, ¿no? Muchas gracias. Bueno, no sé si alguien más está interesado en intervenir. Pues si no, le damos las gracias a Sonia y espero volverla a tener por aquí conversando. Yané levantó la mano. Yané, México, va a hablar. Pues yo nada más felicitar a Sonia por su trabajo, me dejó muy impresionada. Creo que es muy importante eso que dices, la pedagogía abre puertas y yo trabajo en la universidad pedagógica y sí, creo que es muy importante la educación y me encantó tu trabajo, te felicito, no sé si yo podría hacer algo igual, siento que es difícil, pero qué bueno que existes y que eres aguerrida y fuerte y valiente en todo lo que estás desarrollando. Te doy mi felicitación y las gracias. Gracias, Yané. Bueno, Sonia, yo también te agradezco mucho esa conferencia. Me parece que nos identificamos porque hemos hecho cosas semejantes. Yo he hecho muchas cosas de esas que tú haces y me doy cuenta que uno a veces dice, bueno, arriesgué muchas cosas y que esa que no se sabe. Uno nunca termina sabiendo. Bueno, para todos, Sonia, te puedes despedir, puedes concluir y un abrazo para todos. Muchísimas gracias por escuchar, por los comentarios. Creería que esto para mí sí tiene valor, porque muchas veces me voy como tú. Pero ¿por qué al sol, al agua, al frío, a las condiciones también de los gestos negativos de la gente uno se va? Pero cuando uno encuentra la sensibilidad de personas que también consideran que esto es importante y son luchas continuas, uno lo que pide es un corazón de acero, ¿sí? Un corazón de acero para continuar. Y algo que me encanta cuando estoy con los niños es que ellos tienen un significado tan bonito desde lo sencillo. O sea, yo puedo llegar con una actividad, pero cuando yo he salido hasta tía de las actividades, yo decía, ¿cómo me familiarizan o cómo llegan a tener cariño con una persona que llega a través de actividades con ellos? Creo que para mí eso es una paga excelente y considero que mientras estemos vivos, pienso que las semillas se riegan y sí se pueden recoger a través de las palabras, a través de los gestos, a través de las puertas abiertas, y esto para mí sí es importante. Entonces, pues seguiremos en la lucha, una de cualificar el ejercicio, de motivar a la gente y de hacer la tarea, porque el discurso solo no funciona. El discurso solamente es como una vía, pero si llego y yo me comporto y voy, actúo y los invito y vamos, eso es diferente. Un abrazo, muchísimas gracias por la escucha y espero que podamos continuar en alguna oportunidad también viéndonos y escuchándonos y escucharlos también de ustedes, porque eso también es importante. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Sonia, y gracias a todos los asistentes y bueno, que pasen una feliz noche. Ha sido muy interesante esta conferencia.